Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con la presencia del señor Presidente de la República y el director de la Unidad para las Víctimas, se realizó en la ciudad de Bogotá la Asamblea General de Delegados de ANUC, esto en el marco de la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva. Con la participación del presidente de la República, Iván Duque, se desarrolló la Asamblea General de Delegados de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, como una de las acciones de la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva de esta organización. La Unidad para las Víctimas inició el proceso de identificación y acercamiento con esta asociación en 2013 para reconocerla como sujeto de reparación colectiva, dadas las afectaciones que sufrió con ocasión del conflicto armado, y en 2015 fue incluida en el Registro Único de Víctimas. Tuvimos la oportunidad de dar por finalizada y dar el cierre a este sujeto de reparación colectiva. O sea, viene un trabajo desde el 2013-2014 con todo el proceso de reparación colectiva y para nosotros es supremamente importante darle el cierre con estas últimas medidas que hacían parte del plan de reparación colectiva. El encuentro contó con la presencia de los ministros de Trabajo, de Agricultura y delegados de otras entidades gubernamentales. La Unidad para las Víctimas participó de la sesión técnica de seguimiento de la sentencia T025 de 2004. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, expuso los avances al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado en 6 departamentos del país. La Unidad para las Víctimas estableció que han sido identificadas entre enero de 2018 y julio de 2019 un total de 72 emergencias humanitarias. Estos datos hacen parte del informe entregado por el director de la entidad en la sesión técnica en la Corte Constitucional de seguimiento a la sentencia T025 de 2004 en materia de desplazamiento. Nos permite dar a conocer que se ha avanzado en temas de prevención, de atención, el mecanismo de subsidiariedad, de atención de las emergencias. La Unidad para las Víctimas trabaja de manera permanente en el restablecimiento de los derechos de las comunidades étnicas y no étnicas en el llamado Corredor Pacífico. Muy graves, desde Nariño, La Tola, pasando por los consejos comunitarios de todo ese sector hasta llegar al Chocó. Durante la sesión técnica, la Defensoría del Pueblo pidió más recursos para la unidad, con lo cual se puedan atender estas emergencias y cumplirles de forma oportuna a todos los sobrevivientes del conflicto armado colombiano. La subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, explicó las acciones de la entidad en la implementación de los PEDET en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Esto en una reunión interinstitucional con la Gobernación de Antioquia y alcaldes de este departamento. Desde la Unidad para las Víctimas estamos fortaleciendo los procesos de reparación colectiva, retorno de ubicación y la medida de rehabilitación y satisfacción en los municipios y en las zonas PEDET. En el Bajo Cauca estamos priorizando los 15 sujetos de reparación colectiva, los 3 planes de retorno que ya tenemos hoy formalizados con la intención de fortalecer y reparar integralmente a nuestras víctimas. Con una inversión de 2.500 millones de pesos para el plan de reparación colectiva, la Unidad para las Víctimas fortalece la Corporación Minero Campesina Caucopana, que tiene presencia en 10 municipios de Antioquia. Con la siembra de un guayacán como acto simbólico, los líderes de Caucopana en el nordeste antioqueño y los funcionarios de la Unidad para las Víctimas dieron inicio a la implementación de un plan de reparación colectiva. Somos un colectivo de campesinos, campesinas, de indígenas que estamos apostándole a la paz, a construir un territorio con propuestas organizativas, pacíficas, que nos permitan vivir en condiciones de vida digna. Entre las 14 medidas planteadas se destacan la transferencia de conocimientos a los niños de la comunidad, una granja comunitaria para el abastecimiento de las familias y una escuela de formación con enfoque de género. Cerca de 90 entidades del orden nacional participaron en la tercera Feria de Servicio al Ciudadano, en la que la Unidad para las Víctimas participó en la jornada con la atención a los sobrevivientes del conflicto armado. En Villavicencio se desarrolló la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, donde los sobrevivientes del conflicto tuvieron la oportunidad de acceder a los trámites y servicios de la Unidad para las Víctimas. Me atendieron bien, me siento contenta porque en verdad fue mucho la buena atención que me prestaron el día de hoy, de lo que nos han atendido acá y evitarnos el costo de un transporte y un medio de que no podíamos acercarnos a cualquier de las otras entidades. Novedades en el registro, actualización de datos, solicitud de ayuda humanitaria y avances en la entrega de indemnizaciones fueron los principales trámites realizados por las más de 700 víctimas del conflicto que asistieron a esta jornada.
Víctimas de desplazamiento forzado reubicadas en Barranquilla recibieron toda la oferta de las entidades del SNARIP en una feria de servicios realizada por parte de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Barranquilla. Cerca de 300 víctimas de desplazamiento forzado residentes en la urbanización Villas de San Pablo en Barranquilla recibieron la oferta de más de 15 entidades del Estado en una feria de servicios organizada por la Unidad para las Víctimas junto a la Alcaldía de Barranquilla. De las 147.880 víctimas del conflicto que declararon en el distrito de Barranquilla, 60.879 se encuentran viviendo en esta ciudad, de las cuales un 40% reside en la urbanización Villas de San Pablo, donde muchos núcleos de familias víctimas recibieron vivienda gratuita por parte del gobierno nacional. Gracias al gobierno porque nos dio nuestra casa, estoy aquí viviendo con mi familia. La Unidad para las Víctimas trabaja para facilitar la superación de la condición de vulnerabilidad de las víctimas desplazadas para ofrecerles estabilidad socioeconómica. La Unidad para las Víctimas llevó a cabo una jornada personalizada de atención a los sobrevivientes del conflicto armado en el sur del Tolima. Las principales inquietudes tuvieron que ver con la ruta de reparación integral. Es mucho más fácil y muy interesante de que vengan acá a atendernos porque se nos facilitan las cosas. Al igual que Óscar Bautista, 1.800 personas en el sur del departamento del Tolima recibieron atención en documentación efectiva y orientación por parte de la Unidad para las Víctimas. La idea es dar ese plus, no solamente llevar a cabo la oferta nuestra, sino también presentar oferta externa que le puede servir a las víctimas en pro del restablecimiento de su proyecto de vida. Al Coliseo Pijao de Oro de Chaparral llegaron víctimas provenientes de 7 municipios durante los 3 días de la jornada. En la ciudad de Neiva se adelantó una de las jornadas de acreditación ante la JEP para las personas que se consideran víctimas de secuestro por parte de las FARC. La acreditación le permite a las víctimas materializar los derechos al acceso a la justicia transicional y a la participación de las víctimas. La acreditación es gratuita y no necesita intermediarios. La próxima jornada se realizará el 5 de agosto en los centros regionales de atención a víctimas en Medellín, Villavicencio, Florencia, Cartagena, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Pasto, Apartadó, Cali, Valledupar, Sincelejo, Popayán y Mocoa. La Unidad para las Víctimas y Coldeportes convinieron una alianza para desarrollar proyectos que beneficien e incluyan a la población víctima del país. El director de Coldeportes, Ernesto Lucena, hizo referencia a este trabajo conjunto entre entidades. Bueno, muy contentos de seguir armando plataformas y sinergias. En este caso es cómo el deporte puede vincularse para ayudar en todo este proceso que necesitan las víctimas para su reincorporación social, para tener proyectos productivos y cómo el deporte es un agente de educación. Como medida de reparación colectiva, 108 víctimas de 3 consejos comunitarios realizaron un festival gastronómico y cultural en la vereda Chaparrosa del municipio del Bagre, en el departamento de Antioquia. Con recetas ancestrales y mucho sabor de la cocina afro, 108 víctimas pertenecientes a 3 consejos comunitarios de los municipios de El Bagre realizaron un festival gastronómico y cultural en el que compartieron lo mejor de su gastronomía para recuperar sus costumbres y tradiciones. Para que se vuelva otra vez a recuperar lo perdido por la violencia y por el conflicto. Esta iniciativa hace parte de la implementación de las 23 medidas que contempla el Plan de Reparación Colectiva que adelanta la Unidad para las Víctimas, para las comunidades de Chaparrosa, Nueva Esperanza y Villa Grande. Gracias a la Unidad de Víctimas hemos logrado retomar estas actividades muy importantísimas para preservar nuestra cultura. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.